El apolinarismo es una doctrina muy peligrosa. Es una doctrina que toma su nombre de Apolinar. Era un joven obispo de la Odisea, que en el siglo IV negaba la naturaleza humana de Jesucristo. A lo largo de la historia todo el mundo ha ido desvirtuando lo divino de Cristo. Esta doctrina, considerada herética por la ortodoxia cristiana de ese entonces y hasta ahora, y surgía como una reacción contra el arrianismo, afirmaba que Cristo, el espíritu o intelecto, no era humano, sino divino. Al encarnarse en un cuerpo sin alma racional, era sustituido por el mismo verbo, por el verbo como tal. Eso decía este tipo de doctrina. Con esta propuesta, la naturaleza humana del Redentor quedaba mutilada, ya que al negarle una mente humana, su figura quedaba reducida a una especie de marioneta manipulada por Dios. En el concilio celebrado en Roma en el 334 y 337, posteriormente en el primer concilio de Constantinopla, celebrado en el 381 al 388, sus seguidores fueron condenados al destierro por el emperador Teodosio. Esa doctrina era una doctrina muy mala, que dañaba la fe. Pero dentro de la historia ya nos están explicando. Existieron comunidades de apolinaristas en Constantinopla y también Siria, Constantinopla y Siria. A pesar de lo que los discípulos intentaron perpetuar la doctrina a la muerte de Apolinar, en el 394, alrededor de 406, la mayoría habían pasado a la fe del concilio de Nicea y Constantinopla, y el resto al monofisismo. Monofisismo, escuchen la palabra, monofisismo. Vamos a hablar en el próximo video del monofisismo. Esa doctrina es peligrosa. Y hay muchas enseñanzas que hoy se enseñan que ya tuvieron una condenación con los concilios. Y hoy se las siguen enseñando y se siguen abriendo los púlpitos o lugares para este tipo de enseñanza que va como dañando la fe y destruyendo los principios importantes de la concepción cristiana y la fe como tal y como individuo. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque no todos los que hablan de Dios tienen la verdad de Dios en su boca. Porque a veces son elementos filosóficos de creencia. Porque la gente quiere hablar desde su contexto y desde su experiencia. Y desde ahí hacer una doctrina. Hay que tener el cuidado suficiente y la madurez suficiente para poder rechazar lo que no es correcto y lo que no nos da vida y lo que va destruyendo nuestros principios. Y usted va a notar que siempre ha sido contra Cristo, destruyendo la deidad de Cristo. Yo no puedo afectar la fe de nadie porque hay que aprender a respetar la fe de las personas, sin salirnos de lo que es lo verdadero y lo auténtico, sin caer en esas aceptaciones que son incorrectas, sino en lo que es lo verdadero y lo auténtico. Y para eso hay que aprender a abrir los sentidos. Por eso tenemos una guía que es la palabra de Dios. Para los que creen en la palabra de Dios, tenemos ya elementos que nos dan cuál es la idea de Cristo, la auténtica y la verdadera. No se olvide, suscríbase a nuestro canal, denle ahí la campanita, visiten las redes sociales, visítenos, denle ahí a la campanita para que le llegue todos los contenidos que nosotros hacemos cada tiempo. Y no se olvide que este es un regalo de Dios, una promesa de Dios. Suscríbase a JB Comunicaciones TV. También estamos en TikTok y estamos en Facebook. No se olvide. Chao, chao. Nos vemos. Bendiciones. Cuídense mucho.